Buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a escuchar la palabra del Señor mientras observamos el Salmos, capítulo número 61. Vamos a leerlo una vez más. Y dice: confianza en la protección de Dios, al músico principal sobre el himno, Salmo la. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré en tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Oh Señor, suplicamos tu gracia y buena voluntad. En tu misericordia nos permita, Señor, ser pastoreados una vez más con alimento fresco. Que tu palabra, Señor, sea dulce, sea preciosa. Que tu palabra sea una delicia en nuestros oídos. Que a menudo, Señor, que la escuchamos, también las impiedades puedan desaparecer de nuestro ser. Seamos conformados cada día a la semejanza de Cristo, nuestro glorioso Salvador. Toma mis debilidades, oh Señor, ayúdame. Ayuda también las debilidades de mis hermanos, que ellos puedan estar presos por el consejo de tu palabra. Y que el nombre de Cristo sea altamente exaltado con gran poder. Con Cristo Jesús. Amén. Estamos frente a uno de los salmos más preciosos que escribe el rey David. Ilustra 4 imágenes para describir la protección divina: una roca, una torre, un tabernáculo, un águila. Si estoy detrás de la roca, en lo alto de la torre, dentro del tabernáculo, bajo la cubierta de tus alas, entonces estaré seguro. Pero el contexto de este salmo es triste. David ya es rey de la nación. Aquí está siendo atacado por su hijo Absalón. Y debemos de recordar que esto ha sido consecuencia del pecado que cometió con Betsabé de Urias. A raíz de eso tiene que huir. Está en un exilio. Por tal razón, no puede entrar al tabernáculo, no puede habitar, no puede adorar. El tabernáculo era una pequeña tienda donde moraba la presencia de Dios, así que está ahora lejos de Jerusalén, está lejos de la presencia de Dios. Él cree que está en lo último de la tierra. Se encuentra a sí mismo sin la compañía de muchos y sin la presencia de Dios, piensa así. Y es aquí cuando escribe confiando en que una vez más el Señor es su protección. Vamos a considerar el tema de estos versos, la protección divina. Vamos a observar en primer lugar el clamor, luego el lugar, la razón y la resolución. Miremos en primera instancia el clamor. Versículo número 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Podemos conocer a este escritor como un hombre de oración. Cada que estudiamos los salmos vemos una dependencia de Dios. Es ejercitado de manera continua en los medios de gracia que Dios ha establecido para su pueblo como regalos.
Y mediante la oración es que el Señor preserva la fe de los santos en medio del desánimo. Santiago capítulo 5, versículo 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oraciones. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y preciso, esto es lo que vemos en este hombre. En el verso número 1 está orando, en el verso número 8 está cantando. Cuando tiene que ofrecer gratitud al Señor, Él dice: pagaré los votos por las respuestas a las súplicas que he hecho. Y no duda en poder presentarse ante el Señor con salmos, con cánticos de acciones de gracia. Y es aquí, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos mirar este ejemplo y poder practicar también el modelo de oración y el modelo de alabanza que fue ejercitado el rey David. Nosotros a menudo también estamos rodeados de aflicciones que son representativas de un exilio. ¿Y qué vamos a hacer en esos momentos? Debemos de orar. La Biblia nos manda a clamar con frecuencia, a orar sin cesar. El Señor nos manda que no nos afanemos por nada, sino que sean presentadas nuestras oraciones, nuestras peticiones ante el Señor. Y el Señor, que es el Dios de paz, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este sentido, hermanos, todo creyente le llega el día tenebroso, y es aquí donde o clama a Dios o se muere. Esta era una resolución sabia que el rey debía tomar, porque si él hubiera cesado de orar, habría pasado a ser víctima de la desesperación. Y Charles Spurgeon dice: el hombre llega a su fin cuando pone fin a sus oraciones. Hermanos, llegaremos hasta el momento que oremos. De lo contrario, moriremos. Que el Señor en su misericordia nos ayude a orar siendo persistentes en el momento de la angustia. Observemos en segundo lugar, versículo número 2. El lugar desde donde él ora. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Este verso no solamente muestra el lugar donde él se encuentra, sino que también ya introduce la primera petición que él presenta. Y David había corrido tanto que creía que había llegado hasta lo último de la tierra. Pero no era solo el sentimiento de estar lejos de Jerusalén, es un estado espiritual. En el pensamiento hebreo es una representación de estar aislado. Es el sentimiento de estar fuera del alcance de la ayuda de Dios y del consuelo de las personas. David se siente en el borde, en el límite de sus fuerzas. Y aquí menciona la palabra desmayar. Y esto sugiere que está abrumado, está sin aliento. Cuando una persona se desmaya, simplemente cae al suelo. Así se encuentra ese hombre. Y no es una tristeza pasajera, es cuando el motor de la voluntad se ha apagado y ya no tiene fuerzas para seguir su transitar de la vida. Sin embargo, no hay un lugar tan remoto desde donde un grito no pueda llegar al oído de Dios. No existe un lugar en la tierra desde donde no podamos orar y el Señor no escuche la oración. Y es en este vacío de sus fuerzas humanas donde Él comienza la verdadera oración. Y Él dice: llévame a la roca más alta que yo. Para que tengan una idea de la petición que está presentando David aquí, niños, escúchenme,
En Colombia hay un lugar donde está una piedra, municipio del Peñol. La piedra del Peñol es conocida. Estamos hablando de una piedra que mide más de 220 metros de altura y para hacer escalada hay que pasar aproximadamente 700 escalones. A muchas personas les causa temor estar allí. Es una roca muy alta, muy alta. Pero la roca de David es más alta que la roca del Peñol. ¿Por qué? Porque la roca del Peñol podemos escalarla, podemos subir, con nuestros propios pies podemos llegar allí. Pero David aquí dice, llévame a la roca, porque yo solo no puedo. Mis pies solo no pueden escalar la roca, Señor. Si tú no me llevas, no voy a poder. Llévame a la roca que es más alta que yo. Una roca, en este contexto, en el desierto de Judea, era una fortaleza natural. Servía como una forma de escudo cuando habían enfrentamientos entre guerras. Si conseguía una roca, podía decir, estoy a salvo. Estar detrás de una roca era estar protegido. Mis hermanos, pero ahora pensemos en nosotros. Cuando estamos en el suelo de la crisis, solo vemos problemas. Si no hay una roca que pueda ser nuestro escudo, solamente vamos a estar expuestos a las flechas del enemigo. En ese tiempo eran flechas. Ahora las guerras son más peligrosas. No hay forma de poder escapar de un cohete, de un misil. Pero es una crisis verdadera no contar con una protección. Pero al ser subidos a la roca, nuestra perspectiva cambia. Porque ahora entonces vemos desde la altura, así como Dios mira. Cuando los niños se van a enfrentar en pleito contra otro, ellos miran si el otro es más alto que él. Y si es más alto, ellos deciden no pelear porque les da susto. Pero ahora, imagínate que tú eres el alto y el otro es el pequeño. ¿Qué temor puedes sentir? Esta es la expresión que David aquí quiere presentar. Si yo estoy en la roca, entonces estaré en lo alto y podré mirar a mis enemigos hacia abajo. Entonces no tendré temor. Ahora tendré un horizonte claro acerca de lo que quiero. Pero mis hermanos, ¿qué es la roca en términos espirituales? Cuando miramos las escrituras, ¿qué es la roca? La roca es una representación de Dios mismo. La roca es una representación de Cristo. Es decir, Cristo es nuestra roca quien nos sostiene. Cristo es nuestra roca en la que podemos estar seguros, en la que nuestros pies pueden estar firmes. Y entonces no tendremos temor si estamos en Él. Observemos el tercer lugar, versículo número 3. Y aquí vamos a mirar la razón. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La palabra refugio, en el contexto bíblico, se refiere a un sitio donde alguien corre para ponerse a salvo de una tormenta o de un peligro repentino. En nuestros días, en Israel, se les llama búnkers. Cuando suenan las alarmas, bueno, las personas ya saben dónde correr. Y estos lugares de refugios están en las paradas de los autobuses. Están en lugares estratégicos. Incluso, ahora los constructores deben de tener un lugar seguro también para esconderse allí. Mis hermanos,
Esto en la antigüedad era una angustia para David, pero sigue siendo una angustia en nuestros días para la nación de Israel. Y la imagen sugiere que aunque el enemigo esté presente, no puede alcanzar, porque la persona está en una posición superior o protegida, no puede llegar hasta él. Ahora, cuando hablamos de una torre fuerte, estamos hablando de la puerta que tenían las ciudades amuralladas. Y en la puerta había una altura de una dimensión mayor. Así que una persona cuando quería ver a los enemigos, subía allí hacia la torre. Las flechas a ese lugar no pueden llegar. Y por eso él aquí pide, Señor, sé tú mi torre fuerte, para que entonces pueda tener estabilidad mientras me refugio y descanso en ti. Miremos en cuarto lugar, mis hermanos, la resolución que el salmista hace, verso número 4. Ahora, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El tabernáculo era una tienda sagrada donde residía la presencia de Dios. En esa época no podía entrar allí cualquier persona, pero David dice, yo quiero estar en tu tabernáculo. Para él la verdadera seguridad no era un palacio rodeado de piedras. La verdadera seguridad para él era estar cerca de lo sagrado, cerca de donde estaba la misma presencia de Dios. Si yo estoy contigo, entonces yo estaré seguro. Y luego presenta una imagen más, y es la imagen del águila. Bajo las alas del águila, cúbreme. Y esto evoca, hermanos, la imagen de un ave que despliega sus alas para proteger a sus polluelos del frío, de la lluvia o de los depredadores. Pero aquí, a diferencia de la torre fuerte, que es de piedra, la cubierta de las alas habla de un cuidado tierno. Y sugiere que bajo el cuidado de Dios hay consuelo, hay afecto. Está el calor de Dios acogiendo allí a las personas. Mis hermanos, este verso habla de Dios como un padre, como una madre que abraza a sus hijos, que compra lo que sus hijos necesitan para tenerlos abrigados, para tenerlos amparados, que sus hijos puedan estar debajo de un techo para que las inclemencias de la lluvia, del frío, no caigan sobre él. Este verso muestra la ternura especial de Dios. David reconoce que el lugar más seguro del mundo no es un búnker, sino la cercanía emocional y espiritual de su Creador. Y entonces podrá tener gozo y paz en su alma. Y en última instancia, hermanos, miremos a partir del versículo 5 hasta el versículo 8 algunas cosas que nos llegan a ver la hermosura de Cristo en cada una de estas expresiones. Verso número 5. Pero tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermanos, David aquí ora por una heredad. David aquí ora por largura de años, porque el trono sea estable, por una alabanza eterna,
Y cada una de estas expresiones lo que nos llevan es a Cristo, es a contemplar la hermosura y la gloria de Cristo. Y acompáñenme a observar cada una de estas expresiones. David pide que sus años sean como muchas generaciones. Humanamente sabemos que esto es imposible para él. Cuando estudiamos las Escrituras sabemos que David murió y los textos dicen que la tumba de David allí está hasta nuestros días. Pero en Jesús se vuelve esta petición de manera literal. Jesús es el único descendiente de David que tras morir vuelve a la vida para no morir jamás. Él es quien cumple la oración largos días en un sentido más absoluto. Resucitó para no morir jamás. Es una expresión atribuida al mismo Cristo. Cuando Gabriel le habla a María, usa la misma palabra del Salmo. El Señor Dios le dará el trono de David para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33. David oraba para que su reino fuera estable. Si Dios le daba la largura de días, entonces habría un reino estable. Si un reino es estable, hay equilibrio en la nación. Pero ¿en quién se cumple de manera precisa esto? En Cristo, el Hijo de David. En el versículo número 7, David dice: prepare a Dios misericordia y verdad, que lo conserven. Bueno, estas expresiones nos llevan directo al Evangelio y a pensar en Cristo. En Salmo capítulo 1, versículo 17, dice que la gracia y la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús no solo es protegido por estas cualidades como guardaespaldas, Él las personifica, hermanos, para proteger a su pueblo. La gracia es derramada en la persona de Cristo y Él la derrama hacia su pueblo. La verdad es Cristo mismo y Él trae la verdad a su pueblo. Él es la misericordia, quien imparte misericordia a su pueblo. En el Salmos 61 comienza con alguien que se siente lejos, que se siente en el cabo de la tierra, está lejos. En el verso número 2, lejos del santuario, y él termina pidiendo por el rey. Hermanos, Jesús une estas dos realidades. Él es el rey que fue al exilio. Él salió de su trono de gloria como salió David de Jerusalén y fue a lo más lejos. Fue a la muerte, fue a la distancia extrema, para luego subir a la roca que es más alta que yo. Luego de la resurrección, Él asciende hacia lo más alto, hacia la roca que es más alta que yo. Jesús hoy está sentado delante de Dios para siempre, pero no solo como un rey que gobierna, sino como alguien que intercede también por nosotros, por su pueblo. Mis hermanos, cuando los israelitas cantaban este salmo, celebraban las victorias de David. Pero cuando la iglesia hoy lee este salmo, ve a Dios, decimos: Jesús, tú eres mi rey, tú eres mi Salvador. Y todas estas victorias atribuidas al rey David hoy son atribuidas a Cristo mismo. Los británicos cantaron a la reina Isabel II, Dios salve a la reina. Y este canto fue aplicado en una era temporal. Pero si nosotros tomamos esas palabras y las aplicamos a Cristo, hermanos, esta es una alabanza como base de la fe cristiana. Dios salvó a nuestro rey y nuestro rey vive para siempre. Ha establecido un reino inconmovible que no tiene fin.
Ahora, ¿cómo podemos ver el Evangelio? David decía, Señor, sé tú mi torre fuerte. Hermanos, la cruz es la torre fuerte. La cruz es la torre fuerte donde no pueden alcanzar los enemigos. Si ustedes en este día se amparan en la cruz de Cristo, entonces van a venir los enemigos, pero van a ser vencidos. ¿Por qué? Porque en la cruz fue vencido el maligno, en la cruz fue vencido el pecado. La cruz es la roca más alta que yo, y me asegura que yo estaré libre de turbulencias. Y ahora, si estoy amparado en la cruz de Cristo, entonces también podré entrar en su tabernáculo y podré estar cubierto bajo las sombras de las alas del águila. Hermanos, una expresión nos va a llevar a la otra. Si el Señor es nuestra roca, entonces podemos estar en su torre. Si estamos en su torre, entraremos en su tabernáculo. Y si estamos en su tabernáculo, estaremos bajo la sombra de sus alas. Contaremos con la protección y su consuelo divino. Entonces la cruz es el único remedio para vencer el desánimo, las angustias, las persecuciones y todo tipo de temor. Si yo tengo la cruz de Cristo, entonces seré capaz de vencer cualquier dificultad de la vida. En la cruz soy más que vencedor. Mis hermanos, nosotros experimentamos días de desánimo, pero tenemos que tomar esta palabra y autopredicarnos. Recordarle a nuestra alma que tenemos una roca, que tenemos un refugio, que tenemos un tabernáculo, que tenemos una sombra bajo las alas del águila. Pero mis amigos que están aquí en esta mañana, ustedes deben invocar también a la roca que es más alta y deben de suplicar el perdón de sus pecados. Si no, esa roca va a caer sobre ustedes y quien caiga sobre la roca será despedazado. Pero quien caiga sobre esa roca entonces vivirá para siempre. Mis hermanos y amigos, quiero que ustedes puedan ver a Cristo en cada una de estas imágenes que son aquí representativas y puedan sentirse seguros únicamente en Él. Que el Señor nos ayude y que podamos decir de manera continua: salve, oh Rey. Que el Señor cada día extienda su dominio de generación en generación y nos ayuda a seguir perpetuando estas gloriosas verdades para siempre. Señor, muchas gracias por tu palabra, la que podemos recordar día tras día. Señor, a menudo también estamos llenos de temores, como los experimentaba el escritor de este salmo. Pero él oraba, él clamaba. Permite que nosotros podamos tener un espíritu de oración en medio de la debilidad. Porque el día que dejemos de orar, dejaremos de vivir, dejaremos de respirar. Oh Señor, permite que podamos acudir día a día, momento tras momento, a la roca que es más alta que yo. Y amparado en ella, entonces podemos estar seguros. Padre eterno, ten misericordia de los amigos que están aquí. Ellos hoy se encuentran sin la roca. Ellos hoy se encuentran sin la torre. Ellos hoy están sin un tabernáculo. Ellos hoy están sin la protección de las alas del águila. Ellos están simplemente allí expuestos a las inclemencias, a las turbulencias, a todo el mal
Ellos están allí, expuestos, sin una protección. Señor, ten misericordia de ellos en esta mañana. Ellos puedan reconocer su verdadera condición deplorable y en arrepentimiento puedan venir a ti, diciendo: Señor, perdona mis pecados. Y hoy, una vez más, suplico también, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque humanamente, en sus capacidades no pueden, Señor. Ellos no pueden escalar la roca, pero tú los puedes llevar. Los puedes poner en la roca que es más alta que ellos. Y estando en esa posición, entonces van a poder estar amparados bajo las sombras de las alas del águila, que eres tú mismo, Señor, brindando protección y consuelo, tal como un padre lo hace para con su hijo. Señor, gracias por mis hermanos que se exponen domingo tras domingo a escuchar tu palabra. Que tu palabra una vez más les dé gozo, consuelo a sus vidas, para seguir confiando en que tú eres nuestra protección divina. En Cristo Jesús. Amén.